Nosotros continuamos en A Diario y ustedes saben que estamos en la frecuencia 89.3 FM cuando nos van a buscar en el radio, y si quiere vernos y escucharnos van a nuestro canal de YouTube @adiario y ahí ven la transmisión en vivo. Nosotros siempre muy preocupados y ocupados de mantener la conversación sobre los temas que a la población le preocupa y sobre todo que necesita orientación para poder saber cómo comportarse ante diferentes situaciones, y la salud es uno de ellos, y sobre todo la salud de los niños, lo que a nosotros nos ocupa y nos debe preocupar mucho. Por eso hoy le damos la bienvenida a nuestro programa a la doctora Rosa Acevedo. Ella es la presidenta actual de la Sociedad Dominicana de Pediatría, la que cuida a nuestros niñitos. Así que buenos días, doctora, y muchas gracias por venir. Muy buenos días a ustedes todos y a toda esa gente que está escuchando desde la mañana. Muchas gracias por esta invitación, por darme la oportunidad de ponerme en contacto con la gente que realmente lo necesita. Doctora, inmediatamente mis compañeros tienen muchas preguntas. Yo voy a iniciar y posteriormente también podemos poner algunos de los temas que ustedes como entidad, como gremio, quieren también traer sobre la mesa. Pero me gustaría que volvamos sobre el tema de algunas recomendaciones importantes respecto de las enfermedades respiratorias en los niños ahora mismo, cómo debemos todos manejarlo, y sobre todo con el cambio como de un poco de temperatura que se ha venido dando, lluvia, sol, en ese sentido. Sí, las enfermedades respiratorias son de alta prevalencia en todas las épocas del año. De hecho, en algún momento fueron la causa más importante de mortalidad en menores de 5 años, precediendo sobre todo a las diarreas, aunque ahora tenemos más los problemas relacionados con el parto prematuro y las complicaciones que traen con él. Pero en este momento, clásicamente, como tú muy bien dices, la temperatura baja condiciona a que aumenten ciertos virus. Hay muchos que están circulando. En esta época clásicamente tenemos más influenza, que comenzó un poquito más temprano este año. Tenemos otro virus que se llama virus sincitial respiratorio, del que ustedes han escuchado hablar también, que es más grave en los más pequeñitos, sobre todo en los prematuros y en los ancianos. Después de los 50 años da bastante duro. Bastante duro. Pablo, chico, cuídense. En China se estaba dando un proceso de muchos niños pues afectados de una condición respiratoria precisamente, y eso estaba generando preocupación en otras partes del mundo. Pues se creía, bueno, y si eso se expande como se expandió aquella situación con el COVID. Bueno, tenemos la memoria reciente, si es por eso, pues se asusta uno de lo que venga de China, ¿verdad? Sí. Pero todavía no hay establecido qué realmente hay ahí. Estamos a la expectativa. Por el momento tenemos de qué ocuparnos. Tenemos influenza, con la influenza tenemos vacuna, y eso es relevante recordarlo, porque todo lo que sea inmunoprevenible debemos tenerlo al día. No solamente las respiratorias, sino todas, porque mientras menos posibilidades tengamos de enfermar, pues las cosas pueden ir mejor, mucho mejor con nuestros niños. La situación en China, en el norte, realmente donde más han bajado las temperaturas, es que se han dado esta avalancha de pacientes a las emergencias con síntomas respiratorios. Se ha detectado mucho virus sincitial, influenza, como en otros lugares, y se está a la expectativa. Organización Mundial de la Salud y otras agencias internacionales que tienen que ver con salud y bienestar no han dado ninguna recomendación particular. Nosotros como Sociedad Médica Especializada siempre trabajamos juntos por los temas que son de impacto en toda la comunidad, y junto con la Sociedad de Infectología, Medicina Interna, estamos relacionados para saber qué vamos a hacer. Ya tenemos un precedente cercano en el que nos agarraron infraganti ahí como sí, en una situación fuera de base al mundo entero, porque realmente no lo esperábamos. Total. Pero quedan lecciones. Entonces,
ir incorporando algunas de esas medidas tras la expectativa, pues es interesante. Precisamente hay un asunto que tiene que ver con los niños, pero incluso con los adultos mayores. Salvo yo, aquí todo el mundo está, y Rosario por su juventud, todo el mundo está y una tosecita, una ligera asma, una cosa. Me imagino que con los niños también. ¿Cuáles medidas de precaución se pueden tomar ante esto? Y otra cosa, ¿cómo está la responsabilidad paterna en lo de las vacunas? Porque en tiempos de dictadura se habló, y no sé si incluso Julián, ayúdame, llegó a ponerse en una ley de que, por ejemplo, un muchacho que le dio polio porque los padres no lo vacunaron, ese tigre coge cárcel. Así es. O sea, ¿cómo está esa situación? Por favor. Bueno, hay dos temas muy importantes y muy sensibles que acaba de tocar. En cuanto a la prevención con vacunas, yo sé que ustedes saben que la ley de vacunas ha perimido ya 3 veces en nuestro país. ¿Cómo? Ha llegado a la senaduría, quien lo aprueba completamente, pero cuando llega a Cámara de Diputados, ahí tenemos el retranque. En ese sentido también estamos aliados. ¿Pero por qué no se aprueba? Bueno, ¿Es que tiene algo incómodo o algo hay así? Hay detalles con respecto a asuntos económicos, asuntos Veamos la de letra chiquita. obligatoriedad. ¿A qué sector afecta? Porque a la población le conviene, pero ¿a qué sector? A la población le conviene, pero la población ha recibido un mensaje equivocado, porque se van por la obligatoriedad. Entonces, siempre ha sido un deber y un derecho estar vacunado, porque el derecho a la salud, y sobre todo en el área de los niños, Sí. no se discute. Claro. Pero el asunto de la obligatoriedad como tal no es una razón. Tenemos que pensar que si tenemos presupuesto fijo para comprar las vacunas de la cohorte de nacimiento de cada año, pues entonces vamos a poder crear políticas públicas que se mantengan regidas siempre por un comité asesor de vacunas, que es como se estila en los países donde hay ley de vacunas, para que eso no venga por razones económicas, sino por razones de necesidad, por actitudes epidemiológicas particulares que se dan. Los papás en general, el papá dominicano es apegado a la vacuna y el pediatra también. Pero si tuviéramos ya la ley, ya nos sentiríamos más tranquilos, porque todavía hay un asunto de equidad. Hay vacunas que solamente se colocan a nivel privado, porque las aseguradoras de riesgos de salud cubren una parte, pero todo el mundo no tiene acceso. Entonces, si hay una medida de salud pública que lleva a la equidad, es que tuviéramos una ley y que todos los niños pudieran recibir la misma protección. Sí, no, pero lo de la misma protección va a ser difícil, porque usted lo sabe muchísimo mejor que nosotros. Hay un asunto de costos. O sea, aquí hay una injusticia que tiene que ver con el momento en que se privatizó todo esto y ya no es el Estado que suple, ¿no? Pero yo me refiero a la responsabilidad, porque aquí nosotros somos muy protestones, los periodistas primeros, y quejicas de todo, pero también hay una responsabilidad individual. De aquí, qué sé yo, con los desastres naturales, el gobierno, el Estado no le puede poner un guardia a cada dominicano para que no se tiren una agua inmunda a contaminarse y luego o maneje un motor como un loco, después se parte las dos piernas y está un año gastando millones de pesos de erario y sin trabajar. Contreras. Entonces, aquí, por eso yo insisto en asunto de una... Así, el muchacho que le dio polio porque no fue vacunado, hay que averiguar. Hay unos muchachos que ni padres tienen, los pobrecitos. Que hay drama social. Yo me refiero al muchacho con papá y mamá. Exacto. Y que no se ocuparon de que lo vacunaran. Gracias a Dios esa no es la situación más frecuente. El pediatra siempre de lo primero que trabaja es completar ese esquema de vacunación. Pero en eso tiene mucho que ver la educación general y la educación comunitaria. Y es otra parte en la que trabajamos mucho las sociedades médicas especializadas. Y en parte por eso estamos aquí. Por eso acudimos a los llamados que ustedes nos hacen. Porque su audiencia es inmensa. Y son muchos los papás que uno encuentra que reciben ese mensaje a través de nosotros. Necesitamos mucho más acercamiento a población general. Educación en salud, educación en todo, señores. Sí, en todo. Déjeme preguntarle algo. La represión es importante, Pablo, porque después
un ser humano de más de 18 años que vive en esta sociedad, por más analfabeto que sea, que no me diga a mí que él no sabe que hay que se le debe poner la vacuna a su hijo. Incluso ustedes, los pediatras, se encargan muy bien cuando ven al niño de hacer la advertencia. Claro. Eso es como meterse en rojo. No hay que hacer una campaña de alfabetización para que la gente no cruce en rojo. No, lo que hay que hacer es partirlo en dos y quitarle el carnet cuando acumule sus puntos, por ejemplo. Bueno, la verdad es que hay muchos puntos a lo largo de la... Vamos a enfocarnos por ejemplo, en la educación. Para entrar a la escuela, exigen en las escuelas que la cartilla de vacunación esté completa. Nosotros nos ocupamos de eso. Cada año los papás, para que vayan por lo menos a un chequeo al año, porque después de los 5 años, ustedes saben que los muchachos, la mamá ya aprendió el ABC y cuando llega el pediatra ya es porque es una situación un poquito más complicada. Entonces, ahí viene mi pregunta. Pero déjeme terminarle ahí, porque, por ejemplo, cada año se necesita una revisión y llevar un certificado médico firmado y sellado del pediatra. Entonces, ese es un momento en el que uno aprovecha una vez al año e insiste en vacuna. Pero ¿qué pasa? A veces los papás buscan maneras de conseguir ese certificado médico sin llevar al muchacho. O sea, por el DDD, como yo digo, eso habla de la edad que uno tiene. Para el CIUBEN, por ejemplo, para tú recibir los beneficios del CIUBEN, el CIUBEN exige, te voy a dar 1.500 para que lleve el muchacho a la escuela. Ok, pero yo darte esos 1.500 mensuales, tú me tienes que traer la certificación. ¿Eso se hace, doctor? No, realmente no. Pues bueno, vamos a obligatoriedad en ese sentido. Bueno. Ahora nosotros abogados tenemos un niña y adolescente hasta 18 años. Desde el punto de vista pediátrico, ¿qué es un niño? ¿Cuándo deja de ser un niño? ¿Cuándo es un adolescente? ¿Cuáles son las etapas cronológicas en ese desarrollo del individuo? Hasta los 28 días. ¿Y cómo es el tratamiento? Sí, hasta los 28 días somos recién nacidos. Recién nacidos, 28 días. Ajá. Luego viene la etapa de la lactancia. Okay. El lactante menor hasta el año y el lactante mayor hasta los 2 años. 2 años. De ahí a los 5, la preescolaridad. Luego la escolaridad. Yeah. Alrededor de los 10 años, porque varía de la hembra al varón, comienza la etapa de la adolescencia. ¿Cómo varía? Que no es lo mismo. Por el tema hormonal. Por el asunto de la pubertad. Que no es lo mismo pubertad, que es el proceso biológico de maduración, que la adolescencia, en el que hay un proceso biopsicosocial de cambio y en el que por las condiciones económicas y sociales de un país varía el inicio de la adolescencia. La adolescencia es un concepto más amplio. Porque un muchacho que empieza a trabajar, que empieza a hacerse cargo, entra en la adolescencia. Entra a los 10 años. Muchas veces estar en la pubertad. Antes de, entonces hay que separar esos dos procesos. La pubertad es biológica, la pubertad son los cambios. O sea, la adolescencia social. Las hormonas. Debido a las hormonas y todo eso. Del pero sexo, mira qué interesante. Es totalmente biológico. O sea, la adolescencia es social. La adolescencia la pubertad es fisiológica. Tiene un componente social muy importante. Brillante la doctora. Y esa diferencia es vital en nuestros países de bajos y medios ingresos. Porque tenemos muchísimos adolescentes todavía no está en la pubertad. Tenemos muchísimos muchachos ocupándose de cada cosa. Y eso es una... Que se hacen hombres a los 10, 12 años. Por necesidad. Y muchachas que a los 11 mantenían su casa. Por pura necesidad, porque después que se nace, las especies van a buscar sobrevivir de la manera que sea. Estamos conversando con la doctora Rosa Acevedo, presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Sí, doctora, suponemos que ya el dengue ha cedido bastante. ¿A qué nivel usted cree que esto impactó a niños, adolescentes en este año? El dengue este año, lo que vivimos fue la epidemia más grande, no solamente en nosotros, sino en toda la región. El comportamiento epidemiológico es de que cada 3 a 5 años tenemos eventos como este. En el 2016 vivimos el último más importante. El impacto fue muy grande en cuanto a cantidad de casos. Y aunque la mortalidad fue baja, la muerte de un niño es algo muy sensible. O sea, un solo niño es un 100%. Entonces, baja sin importar los dos datos que se dan, porque hay un dato de 153
y el oficial que es muy bajito. Bueno, lo que pasa es que clásicamente aquí notificar no es una costumbre. En la consulta privada se ve muchísimo dengue y se vio muchísimo dengue y muchas veces no hay esos reportes completos. Siempre hay esas disparidades en nuestra región. Pero cuando uno sale a la calle y uno está en medio de las epidemias, eso salta a la vista. Pero usted sabe que la clase media no va a hospitales. La clase media va a su médico privado y ya la clase media no es el grupito de antes. Ya la clase media dominicana va superando una tercera parte de la población. Eso es mucho. Por ejemplo, si va un padre con su hijo, el hijo tiene dengue a su consulta. Sí. Hay un proceso. Usted está obligada a inmediatamente informarlo a salud pública. Se informa en el centro en que uno trabaja como caso sospechoso de dengue, porque hay una confirmación. Sí, pero ese centro privado donde usted trabaja tiene la obligación de informar, porque sabemos la diferencia que hay entre un caso que todo parece indicar que es dengue y el caso ya totalmente decidido. Claro. Pero lo que me interesa es saber si existe esa comunicación entre el centro privado donde trabaja la doctora en área privada y el Ministerio de Salud Pública para hablar con la realidad, porque estamos dejando fuera a un 40 y tantos % de la población entre clase alta y amplia clase media. Ahí está fácilmente el 60 y tantos % de la población. Entonces, sí, es muy importante. Sí, hay auditores. En las clínicas hay auditores. Y tiene la obligación de hacerlo. Sí, yo trabajo en el Centro Médico UCE y ahí la comunicación directa del auditor. Incluso cada vez que yo me dirigía a un programa de televisión, siempre me ponía en contacto con la coordinadora de la residencia de pediatría y ella me decía, sí, mira, notificamos tantos casos. Perfecto. Y cuando yo iba a las reuniones del ministerio, veía el porcentaje incluido. Ahora, normalmente ese porcentaje es de paciente hospitalizado, porque el paciente ambulatorio muchas veces se ve como sospecha y el papá viene y se va, a veces vuelve, a veces no, porque muchos pacientes evolucionan de una manera rápida y sencilla, pero el papá se deja llevar de las instrucciones. Doctora, siempre los gobiernos, para los gobiernos es un tema muertes por enfermedades, sobre todo niños. Entonces, en esta discusión que se convirtió en una discusión muy política porque estamos en campaña, entonces, cuando había COVID, se comenzaron a dar datos, a consolidarlos y hablar de la semana tal. Entonces siempre había un rezago para que nunca hubiese un impacto y luego como que se prorrateaba. Ahora, con el dengue da esa impresión de que espérese, déjeme consolidar los datos, verificarlo. ¿Qué tanto tiempo hay que verificar? Además, los médicos, los especialistas reportan esos casos de dengue, de funciones por todos los... Están tratando a un niño con dengue, muere, y bueno, falla un órgano, pero es por dengue. Claro que Entonces, en las autoridades siempre hay como esa franja de manejo y parece que se está esperando que termine ahora cuando entre el invierno, ya salga lo de dengue para terminar de dar algunos datos. Ese manejo, pese a que ustedes están muy conectados dando los informes, ¿cómo lo sienten los profesionales del área? Mire, esa misma impresión tiene uno desde afuera, pero yo que he estado en las dos partes, porque he estado participando, hay una situación. Las semanas epidemiológicas, muchas veces no se ha recibido toda la información de esa semana. Entonces, por eso muchas veces los reportes no están al día, porque esa misma queja la llevé yo directamente al viceministerio en un momento cuando nos quedamos como estancados en la semana 37, 38 y habíamos visto en un momento en que ya se esperaba que la curva empezara a aplanarse, que seguíamos igualito. Y de hecho, pero señores, todavía... Era información atrasada. Pero un mes que... Bueno, ya los casos han bajado en muchas regiones. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo, en área metropolitana, en Santiago. Pero en el sur y en Mao particularmente todavía hay muchos pacientes. En Barahona todavía hay muchos pacientes con dengue. Pero ¿qué pasa con las epidemias? Cuando va pasando el tiempo, la comunidad va aprendiendo y se va acercando más temprano y vemos mucho menos letalidad. O sea, de acuerdo a la incidencia, el número de
mortalidades, de pérdidas. Sí. Entonces ya no está siendo el problema más importante, pero todavía va bajando la carga ambulatoria, lo que uno ve en la consulta baja primero, pero la carga hospitalaria es la última que termina de desvanecerse. Sabemos que ya esto del dengue llega todos los años, ya eso se sabe, las estadísticas están ahí. Es como la Navidad. Eso es como la Navidad, sí. No, pero es un poquito menos divertido. El año entero hay dengue. Pero hay sus picos. Pero hay meses de es una picos. enfermedad que tiene ese comportamiento. Brotes, picos, a veces son 2 picos, uno que tenemos como marzo, mayo, y otro para esta época. Entonces, si ya estadísticamente se tiene ubicado el problema, ¿qué no se está haciendo que se puede hacer para prevenir y sobre todo no solo la prevención, sino el como institucionalizar que aquí, mira, tenemos, la estadística nos dice que hay 2 picos, en marzo y agosto, qué sé yo, estos 2 meses. ¿No? Entonces, el mes anterior vamos a desplegar lo que hablamos aquí, vamos a sustituir las cuñas, la mitad de las cuñas del Estado, de todo, para alertar lo del tanque tapado y toda esta cosa. Hablemos un poco. Doctor. Sí, mire, la realidad es que ese tipo de campañas deben mantenerse durante todo el año, porque es una enfermedad endémica. Y eso lo hemos ido trabajando a través de Sociedad Médica Especializada y en mucho con Ministerio de Salud. Se había comenzado alrededor de marzo, que es normalmente cuando comienzan las acciones más fuertes, pero no de una manera así como tan importante como después, cuando a través del Gabinete de Salud se dieron aquellos 10 pasos y se fortalecieron las acciones y llegaron a la comunidad, porque mucho del insistir de nosotros este año actualizamos los protocolos y los hicimos con el ministerio y con las sociedades aliadas. Y cada vez que íbamos con el protocolo, le decíamos, pero la campaña de la comunidad, no, aquí está. Sí, está ahí, muy bonita, pero yo no la veo. A mí no me gusta manejar. Yo me monto en metro, yo ando en Uber, y siempre abordo al que me está llevando y le pregunto, oye, ¿tú sabes lo que es el dengue? Por ejemplo, en ese caso. Claro. Y tú sabes lo que hay que hacer, y tu patio está limpio, y nadie me dice nada. Entonces, yo estoy en la calle, y yo entiendo que hay una serie de acciones que podemos tomar que no le van a costar nada. Por ejemplo, lo de las cuñas publicitarias. Las pantallas, señores. Tenemos pantallas en todas partes y aquí los tapones no nos dejan vivir. Entonces, uno se para ahí y ¿qué uno hace? Mira la pantalla. Póngame el dengue ahí. Incluso llegamos a sugerir que en los bancos, que también uno se sienta y tiene que mirar el numerito que llegue. Claro. Un spot, el dengue se combate de esta forma, eliminar los criaderos de mosquitos, control de vectores. Con la autoridad que tienen ustedes, ¿le han comunicado al ministerio esas ideas en blanco y negro? Yo misma. Sí. O sea, eso que le estoy diciendo, lo hemos hablado sí mismo. Los doctores. Yo me refiero en blanco y negro, como sociedad de no, pediatría, con toda la formalidad. Aquí está, archivo Claro, 223. Claro que lo hemos conversado y se tomaron muchas de esas acciones, pero mire, el control de vectores es lo más importante en la prevención de este tipo de enfermedades. También tenemos vacuna, ya va a haber vacuna, pero yo creo que entrar en ese tema, o sea, necesitaría un poquito más de tiempo. Sí, pero habría la posibilidad de que ustedes hicieran una especie de pequeño proyecto donde ustedes le ofrecieran al Estado, le aconsejaran, que es parte de su responsabilidad. Sí, claro que sí. El médico es asesor del Estado en cosas de salud. Ideas como esa. Los picos estadísticos hablan de marzo, por ejemplo. Entonces, desde el 1 de febrero comenzamos a sustituir la mitad de las pantallas que paga el Estado en las calles, la mitad de las cuñas por ese mensaje. Y no agito, porque por balsa en los hospitales. En los hospitales, por ejemplo, cuando una mamá está esperando que el niño lo vacune, cuando está esperando su consulta prenatal, totalmente. En lugar de tener una novela turca, que ahora es lo que está de moda. Sí. Así es. Entonces poner campaña de prevención de dengue. En la Plaza de la Salud hacen eso, pero eso es un hospital. Campaña de técnica de lactancia materna también. Ya lo habíamos hecho por lactancia materna, lo habíamos sugerido. Y la respuesta a su pregunta es que sí. Todo eso se conversó.
Algunas medidas se tomaron, algunas no. Pero la idea es que a partir de ahora, cuando hicimos el protocolo y se actualizó, eso se incluyó lo de la campaña preventiva permanente. Porque el dengue hay que enseñar a la gente, porque es como un trípode. Hay acciones que tienen que ver con el Estado, otras tienen que ver con nosotros y otras tienen que ver con la comunidad, señores. Claro. Por más que se recoge basura y contenedores desechables en la calle, si la gente vuelve y lo echa, llueve, porque tuvimos un momento que llovía de a chorrito todos los días. Claro, entonces, ahí estaban los criaderos de mosquitos. Incluso llegamos a contemplar otras medidas que se han implementado en otros lugares. Ya medidas biológicas de mediano a largo alcance. Por ejemplo, hay unos estudios australianos. Hay un investigador, apellido O'Neill, que ha trabajado parasitando a la Aedes, al mosquito, al vector yo le digo que ese es un vehículo de sicarios, porque él no monta a nadie bueno. El malo de la película. Ajá. Todo lo que él transporta es malo. Lo parasitan con una bacteria que se llama Wolbachia, y esa bacteria va a afectar estructuras moleculares del mosquito que no tenemos nosotros los humanos, pero no permiten que cargue a los delincuentes. Entonces, es todo un proceso, hay que focalizar y designar claramente qué tipo de mosquitos tenemos, porque entonces después se cruzan con los mosquitos que ya tienen Wolbachia, se crea un grupo nuevo, esas especies se sueltan, se van liberando, y ya hay experiencias de eso en Brasil, en Colombia, en México, y la última fue en Tegucigalpa ahora con Médicos Sin Fronteras. Sí, muy bien. Doctora Rosa Acevedo, pediatra, presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Doctora, su parecer institucional respecto de la colocación de la vacuna a lo mejor lo estoy diciendo mal y me corrige, si es así, contra el papiloma humano en las niñas a partir de los 9 años. Y de hecho, ayer llegó una información colectiva a mí de varios centros que la tienen, la vacuna. Y ¿qué usted piensa al respecto como pediatra para que los padres puedan escuchar? Y como la sociedad también. No, la vacuna para prevenir el virus del papiloma humano es una realidad ya hace muchos años. Se han colocado una gran cantidad de dosis. Incluso comenzó siendo una vacuna con 4 serotipos para proteger y ya son 9. Está recomendada mundialmente. Ha cambiado el panorama del cáncer cérvico-uterino en el mundo. En Australia hay unos estudios hermosos de cómo ha cambiado esa prevalencia como causa importantísima, primera causa de muerte en mujeres jóvenes que todavía tienen cómo se lleva la esperanza de vida de aquellas mujeres. La recomendamos totalmente, y no solamente a la niña, también al varón. Cuando no se le coloca al varón es por razones económicas, pero los países desarrollados tienen el mismo plan tanto para las niñas como para los niños. ¿A partir de qué edad, doctor? 9 años, contemplando que los estudios de evidencia hablan de que si la coloca antes de los 15 años, 14,9 antes de cumplir los 15, son 2 dosis, por lo que habría un ahorro. Normalmente el esquema comprende a partir de esa edad 3 dosis. Entre 9 y 15, 2, a partir de 15, 3. Ya serían 3 dosis. No hay ninguna contraindicación, ni ha habido ningún evento después de la colocación de todas esas millones de dosis. Usted sabe, y hemos sido partidarios siempre de colocar la vacuna. Yo no sé si usted es de la capital, pero cuando yo estaba en la escuela... Sí, yo soy aquí de Santo Domingo. ¿Pero sus padres eran? Mi mamá de la Romana, yo soy Saladín. De Ocoa, por Aguana. Acevedo Saladín. Y Acevedo... Cuando yo estaba en la escuela, habían dos tiempos. Para entrar a sexto, había que ir a ponerse los rayos. No sé por qué esa expresión se usaba. Se iba a la Galván. La tuberculosis. Sí. Los rayos. Cuando tú entrabas a octavo, había que ponerse los rayos. Si no, no te inscribían en la escuela. Esas eran 2 fechas. Y a desparasitarle y a quitarle los piojos. Ya con la desparasitación no, porque... hemos aprendido a través del tiempo que hay un ecosistema que realmente mantiene su equilibrio
si nosotros nos portamos muy mal. Claro. Y beneficio. Ella no tiene buen recuerdo. Mire, finalmente. Hay un detallito con favor, el dengue que yo quisiera por decir. favor. Mire, hemos hablado de la volvaca y de todo eso, pero el control de vectores y la prevención de ese tipo de enfermedades es multifactorial. Como yo dije, hay acciones Estado, hay acciones comunidad y la capacitación del médico. Y todo eso es incorporado para tener mayor éxito. En países en que está incluso incorporada la vacuna, también siguen teniendo dengue, siguen teniendo las situaciones, pero la gente acude temprano y nadie se muere, señores. Porque ese es el punto. Mientras estemos vivos nos vamos a enfermar. Pero si cumplimos con cada uno de los pasos y llegamos temprano, todo el mundo se va feliz para casa. Eso es así. Doctora, finalmente, usted sabe la importancia de un pediatra, de una pediatra en la salud de un niño, porque ustedes son los que reciben al muchacho la primera vez, la madre donde va es donde todo el pediatra, y pienso ahora sobre todo en esa madre primeriza que no es psicóloga ni estudió psicología. Y entonces a los muchachos hay un problema en la crianza, y ahora ocurre mucho, de sobreprotección. Esto no tiene que ver solo con pediatría, sino un poco con psicología, pero todo médico debe ser medio psicólogo para ser un buen médico. Casi entero. Eso es así. Y para la familia. Exactamente. Existe en esos primeros años del niño, y se ve hasta en videos, por ejemplo, un niño se cae y de repente sale la abuela por allá y brinca como se acabó el mundo. Ajá. Entonces la niña comienza a llorar porque ella piensa que debe tener una cosa muy mala, que todo el mundo se movió. Entonces, cuando un niño se cae, no, levántate, mijo, explíquele qué pasó. O sea, ustedes ayudan a las madres primerizas que son terribles, o a salvar a la madre primeriza de la abuela, que la niña se quemó y la abuela dice, espérate, que yo creí 6. Y cuando un muchacho se quema, se le pone mantequilla con sal, con sal y abuela, un poquito de Vivaporú. Y yo crié 6. Sí. Y ustedes los 6 andan muy bien ahí. No venga tú a llevar la contraria. Entonces entraba el papá de fresco a decirle, doña, excúseme. Hablemos un poquitito de eso. La verdad es que, miren, nosotros no solamente nos ocupamos de la salud física. El manejo integral del niño y del adolescente nos compete a nosotros. Y me gustó mucho la pregunta de que usted me hiciera hablar de todo lo que comprende la pediatría, porque los adolescentes a veces están en tierra de nadie y son nuestros, no son de los adultos, son nuestros, y el mismo pediatra tiene que apoderarse de eso. Cuando se hace una consulta pediátrica, se revisa la parte física, pero uno también recibe mucha información de cómo se maneja esa familia, y el trabajo de nosotros está en adelantarnos para que las situaciones no ocurran, para que no haya los problemas. Eso le crea una adherencia al papá, porque cuando de noche, o por ejemplo con los recién nacidos, ocurre que pasan 2 o 3 días sin evacuar y el niño está tomando leche materna, no hay problema porque la doctora me lo dijo. No hay que llamarla ahora porque me lo dijo. ¿Y lo de la fiebre, doctor? ¿Por qué un muchacho con 39 grados de fiebre tiene que ver un médico? No, la suegra dice, vamos a meterlo en lactina. No, usted no es doctora, suegra, excúseme. Vámonos. Eso es un exceso de un padre de este equipo, que si la niña llegaba a 39, él decía que tenía que verle un médico, que la madre de lo que la sabe fiebre. Pero Pablo, no te pongas nervioso. Pero chico, está tranquilo. De las cosas que uno más temprano le enseña a manejar a los papás es la fiebre, porque es un efecto adverso común de las vacunas. Y empezamos a vacunar desde muy temprano. Entonces uno los instruye en que aumente la cantidad de líquido, que puede utilizar tal medicamento, acetaminofén en particular, con cierta dosis. ¿A qué edad ustedes dejan a los muchachos? Pero los papás, mire, los papás aprenden a manejar fiebre. Pero si es un exceso de chico, la fiebre, eso de que a los 39 tiene que ver un médico. No, mire, que la fiebre, la fiebre es un mecanismo de defensa normal del organismo, señor. Óigame, cuando llevaba a mi hijo varón, di que al pediatra con 12 años le decía, yo soy un hombre ya, ¿qué pediatra? No es un hombre. ¿A qué edad se deja de los muchachos a de ir los al 18 pediatra? años, hasta los 18 años las aseguradoras de riesgos de salud permiten que un pediatra lo vea. Pero la mamá que lleva un muchacho de 18 años. Hasta los 21 años. Pero ya un manganzón, doctor. En España las madres llevan al niño de 42. Es más, tiene novia y todo eso. Pero nosotros estamos preparados para trabajar con el paciente adolescente. Exacto. Incluso hay maestrías y hay unos cuantos pediatras
que han hecho maestría de adolescencia, porque en ese momento el bullying es tremendo, la parte en esa de época. salud mental y de la situación emocional Doctora, se vuelve más crucial y más difícil doctora, de tenemos que manejar. concluir. Mire, Ay, qué pena. Pero brillante, Mire, doctora, doctora. Excelente doctora, programa. doctora, Brillante Excelente. me llamó comunicadora. tenemos que concluir. Me llamó la atención hace unos días. Eso era como cuando uno era muchacho, que murió un niño ahogado después de tomar leche. Yo recuerdo que me tocó sacar los gases, sacar los gases. Entonces, es siempre que no acuesten al muchacho. Cuando Boca leo la abajo, crónica, el niño estaba acostado y por los detalles se ahogó, evidentemente. Una cosa horrible. Como, yo no sé si es que no saltaban los medios, pero me llamó mucho la atención porque hace mucho que no oía información sobre esto. A la consulta llegan casos de esto, como usted dijo hace un rato, ya las madres tienen la suficiente información para ese tratamiento, cómo alimentarlo y qué hacer después. Las instrucciones de técnica de alimentación las reciben, pero la inmadurez de muchos niños, por ejemplo, prematuros, pueden tener reflujo del estómago hacia las vías aéreas superiores. Por eso siempre damos muchas instrucciones de cómo sacar los gases, de cómo acostar al niño, de que no sea boca abajo, porque la evidencia científica habla de que hay mucho más frecuencia de muerte súbita o muerte en la cuna cuando usted acuesta al niño boca abajo. La razón a veces no se sabe, a veces es evidente que se ve la salida de vómito por la nariz o por la boca, pero a veces no se encuentra ninguna razón. Nariz y boca. Sí, boca abajo. hacen Nariz y boca. broncoaspiración, hacen broncoaspiración. Eso lamentablemente puede ocurrir. Gracias a Dios es algo que hace mucho tiempo que no vemos, y cuando digo vemos, somos como 40 pediatras en la UCE, y cuando hay un evento de ese tipo, todos nos unimos y nos Gracias, doctora. encerramos. La doctora Rosa Pero eso Acevedo, puede ocurrir. Pero tiene que volver presidenta de más, la Sociedad doctora. Dominicana de Sí, Pediatría, ha estado con nosotros. Qué bien Y comunica, qué bueno, doctora. qué bueno. Usted comunica bien. Usted está en la UCE. Yo estoy en el Centro Médico UCE y solamente, y en la Sociedad Dominicana de Pediatría, mi nueva casa, en la Santiago 702. Ahí es mucho más fácil encontrarme que en mi propia casa. Esa es la La De sociedad. verdad presidenta. que sí. Sí, la verdad que sí. La presidenta. Mire, doctora, Ay, chico. si usted está más tiempo en la, Chico, advierte. si usted está más tiempo en la Doctora, sociedad, doctora, no se va a escapar. si usted está más tiempo en la sociedad, No se en la va a oficina de la sociedad de ¿De dónde? ¿De pediatría, allá? y No. está, A la defensiva. y está en el centro médico, Llévese de mí. a veces cuando uno dedica tanto tiempo, Ajá. hay cosas en la casa que hay que arreglar, uno se olvida, una ventana, una puerta y cosas que hay que construir, reconstruir, uno Sí. va pasando el tiempo. Entonces, si le ocurre eso, y ahí en la San Martín, usted que es de la capital, casi esquina Máximo Gómez, la 183 a la derecha, hay un Ajá. gran parqueo y un letrero grande que dice materiales industriales. Ahí es. Ajá. No se escapó. Usted va ahí, no vaya como presidenta de la Sociedad de Pediatría. Usted le dice, le manda, mire, doctora fulana, me mandaron de a diario aquí. Entonces, cualquier instrumento, material, cualquier cosa. Y además le dicen cómo usarlo y lo ubican un tiempo, lo orientan perfectamente. Así como usted nos educó rápidamente a nosotros, Perfecto. también ahí lo logra. Lo tomaré en Bien. cuenta. Muchas gracias. Gracias. La verdad que la paso muy bien con ustedes. Muy Qué bien. bueno. Comenzar la Y mañana nosotros con así, usted, doctora. promete el día. Y nosotros con Reiteramos las usted. Gracias, doctora Rosa Perfecto. Acevedo, presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Continuamos, Vladimir. Información